Fernanda, amica, presente sempre sia a Perugia che a Salerno. Ti vediamo, attiva il microfono e così ti possiamo anche ascoltare. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y como siempre una alegría participar en estos encuentros. Espero para el próximo año ya en presencia tanto en Perugia como en Salerno. Y bueno, como siempre mi agradecimiento a Rosa y a Julia por la organización de estos encuentros y también bueno a Rómulo, a Carlos. La propuesta que presento este año es sobre las reescrituras y variaciones del género policial en la escritura de David Viñas. En 1953, con 26 años, David Viñas publicó Mate Cocido, Chicho Grande y Chicho Chico, 3 novelas policiales que, si bien no conforman en sentido estricto una trilogía por la temática y el estilo, construyen una unidad que podría permitir esta denominación. Estas novelas fueron firmadas con el seudónimo de Pedro Pago, como en otra ocasión, siempre para publicaciones de corte policial, firmaron con seudónimos Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Rodolfo Walsh, es decir, Bustos Domecq, Suárez Lynch y Daniel Hernández respectivamente. Las 3 novelas fueron escritas por encargo para la editorial Vorágine y se incluyeron en su colección de novelas policiales titulada Crimen, dirigida por Enrique Fentanes, quien, además, fue comisario general y director de la Biblioteca Policial, que tenían en la portada una pistola empuñada hacia el lector. Los libros de esta colección se vendían en los kioscos, eran ediciones económicas, pequeñas, de alrededor de 50 páginas y eran muy populares. Este corpus de novelas cortas policiales, perteneciente a la juventud de Viñas y generalmente marginado dentro de la producción de este autor, permite reconocer algunos de los tópicos de su escritura, como por ejemplo la violencia en sus varias manifestaciones, dirigida al cuerpo y desde el poder, la crítica a algunas instituciones, el enigma moral que representan algunos sujetos culturales signados por la marginalidad, la inscripción de lo popular en la literatura. Así, estas novelitas, firmadas con seudónimos, periféricas y marginadas, desplazadas a los márgenes, adelantan muchas constantes presentes en la producción posterior de David Viñas. Por una parte, dentro de la producción podemos nombrar Cayó sobre su rostro del 55, Los años despiadados del 56, Un Dios cotidiano del 57, Los dueños de la tierra del 59, Dar la cara del 62, Las malas costumbres del 63. Y por otra parte también adelantan los guiones para las películas de Fernando Ayala, es decir, El jefe de 1958, El candidato de 1959 y de las películas de José Martínez Suárez, Dar la cara del 62. Los protagonistas de Mate Cocido, Chicho Grande y Chicho Chico, novelitas infernales, como las caracterizó el mismo Viñas en una entrevista de 1989, son delincuentes legendarios, famosos en las crónicas periodísticas e impresos en forma mítica en el imaginario popular argentino. Es decir, el bandolero David II Peralta, llamado Mate Cocido, y los mafiosos Chicho Grande, Juan Califi y Chicho Chico, Francisco Morrone. Pero también se encuentran otros personajes legendarios, como Antonio Rossi el Calabrés y la famosa Ágata Galifi. Como señala Marco Sangradi en el estudio preliminar de la edición que reúne estas novelas bajo el título Policiales por encargo del 2011, resulta oportuna su lectura y es necesario rescatar este corpus en cuanto en este, por una parte, se inscriben tópicos e imaginarios propios del contexto de producción y del peronismo de esos años, y por otra, resulta un contrapunto a la propuesta del Grupo Contorno. Al respecto, Jorge Laforgue y Jorge Rivera en Asesinos de papel, ensayo sobre narrativa policial publicado en 1995, señalan el constante y sostenido interés de los escritores argentinos hacia el género policial y refiriéndose a los miembros de la revista Contorno, indican la adhesión a la novela dura, es decir, la literatura policial y de misterio, también llamada fuerte y negra por esos años. Entre ellos,
Puede mencionarse, además de David Viñas, a Juan José Sebrelli y a Carlos Correa. La línea norteamericana de la novela policial en los años de la publicación de las novelas de Viñas arraiga en la tradición literaria argentina y, como señaló Eduardo Goligorsky, se trata, y cito, de la época de oro de las grandes colecciones duras argentinas. Fin de cita. El éxito de estas publicaciones es visible en los siguientes datos que ofrece Goligorsky y continúo la cita. Los tirajes oscilaban entre los 10 y los 30.000 ejemplares. En 1960 se pagaba aproximadamente 8.000 pesos por novela, y un autor con oficio y con un razonable manejo de las claves del género podía satisfacer en una semana de trabajo las 128 páginas exigidas por una novela tipo, convenientemente aderezada con las salsas y los condimentos requeridos por el consumidor. Estas observaciones coinciden con las declaraciones de David Viñas, realizadas en una entrevista a Estela Valverde, incluida en el libro David Viñas, en busca de una síntesis de la historia argentina, publicado en 1989, quien declaró, y cito, eran unas novelitas que se vendían en kioscos, que se vendían en cantidad porque eran la primera colección policial de kiosco donde se tomaban temas argentinos. Funcionaron muy bien. Eso es mérito de atribuirle al editor, que era un personaje fenomenal. Esos años fueron duros, porque era la época en que nació la nena. Ya te digo, pagaban, que era un elemento a tener en cuenta si no hay cosas que no se entienden, producción, tickets y demás folletines. Creo que pagaban entonces por cada una algo así como 4.000 pesos, lo que era mucha plata. Eran cocinadas, pero todas con un ambiente argentino. En esta entrevista, el autor reivindica la argentinidad o la conformación argentina de los textos. Sostiene en otro paisaje, por ejemplo, explícitamente que eran novelas policiales argentinas con personajes argentinos. De esta manera, buscaba señalar la originalidad de los mismos dentro de un espacio en el que, como se observó, se inscribía en la tradición de la novela negra norteamericana, definiéndolas como una exaltación del paguismo. Con este término, además de ironizar y acentuar el hecho de que se trataban de novelas escritas por encargo y pagadas, tal como también está indicado en el apellido que elige para su seudónimo, es decir, Pedro Pago, está refiriéndose también, en relación a su insistencia sobre la argentinidad de las novelas, a la línea costumbrista de Roberto Pairó, heredero directo de la generación del 80, de la cual formaron parte también Miguel Cané Hijo, Lucio B. Mancilla, Joaquín B. González, Julián Martel, José Manuel Estrada, entre otros. Dentro de la producción de Roberto Pairó, que remite al término paguismo y permite reconocer otros indicios en la conformación de esta trilogía de Viñas, además del origen pecuniario de la misma, se encuentra Pago Chico, texto que puede considerarse una novela de carácter costumbrista realista documental, que incluso antes de su publicación en 1908 era conocido a través de los relatos y aguafuertes que habían aparecido con anterioridad en diferentes diarios y revistas. Las observaciones de María Carmen de Amaya sobre Pago Chico de Roberto Pairó pueden leerse como un indicio, una clave de interpretación del término paguismo usado por Viñas, o sea, yendo más allá de la ironía sobre la cuestión pecuniaria, ¿no? Dice, sobre todo en relación con la reivindicación de la argentinidad de sus novelas. Bueno, Amaya señala, y la cito, Pago Chico es nombre creado por Pairó para indicar un pueblo semiurbanizado, situable en cualquier lugar del país entre fines del siglo último y comienzos del actual, es decir, el 20. En su apretada síntesis aparece un lugar magníficamente caracterizado. Su lectura muestra muchos de nuestros males. Pairó no asume papel de moralista, es fiel pintor de costumbres, deleita a los lectores y les ofrece ingente material de meditación. Desfilan los personajes con sus ideas, sus misterias, su habla singular, su vivir cotidiano. Se trata, en última instancia, de cuadros pintorescos. Otro intertexto que está funcionando en las novelas de Pedro Pago, David Viñas, tal como cita Marcos Sangradi, que indica una tradición que se reescribe en esta trilogía policial articulándose, está conformado por los dramas policiales de Eduardo Gutiérrez, un escritor que interesó constantemente a Viñas y cuyo corpus comprende, entre otras novelas, Juan Moreira y Hormiga Negra. Refiriéndose a este intertexto, Sangradi observa que, y lo cito,
Como en los dramas policiales de Eduardo Gutiérrez, en la narrativa de Viñas Pago no había una racionalidad que ordenara los dobleces del mundo, ni una moral que se enfrentara a una sociedad infecta. Fin de cita. Martín Prieto, en su breve Historia de la literatura argentina, publicada en 2006, afirma que la producción de Eduardo Gutiérrez tiene una importancia más cultural que literaria en sentido estricto, y que personajes como Juan Moreira y Hormiga Negra son nombres símbolos que forman parte de la historia de la cultura argentina. Si, por ejemplo, nosotros tomáramos el personaje símbolo de Juan Moreira, de gran tradición en la literatura argentina, entre las cuales, bueno, basta pensar en la obra de teatro de los hermanos Podestá, que grabó la imagen de Moreira en la memoria popular, en realidad, como señaló Carlos Gamerro en su ensayo 4 versiones de Moreira, podemos establecer una línea de continuidad, una versión de una transformación heroica, cuyas raíces las encontramos en Martín Fierro de José Hernández, es decir, la historia del gaucho caído en desgracia frente a la ley por un sistema corrupto e injusto que lo persigue. Sobre Juan Moreira, Alejandra Laera, en El tiempo vacío de la ficción, publicado en 2003 y dedicado a las novelas argentinas de Eduardo Gutiérrez y Eugenio Cambaceres, sostiene que él mismo, y cito, encarna activamente la violencia, se convierte en testimonio de la pasión de venganza que impulsó su historia. Fin de cita. Y reconstruye la explicación de las grandes pasiones, de las pasiones violentas que, por el reconocimiento de la fatalidad, sostiene Laera, se opone a la interpretación del gaucho como un asesino, sobre todo porque establece una continuidad entre la personalidad de Moreira antes y después de cometer los crímenes, que justifica en parte su conducta y le sirve de atenuante. Es esta una posible línea de interpretación que se ofrece de las novelas de Viñas, en las que el delincuente mismo se vuelve enigma, incógnita social. De esta manera, segundo David Peralta, el protagonista de Mate Cocido, resulta víctima de la justicia humana y de su triste destino, como el gaucho Martín Fierro o Juan Moreira, y que de ser un joven de 21 años que vivía con sus ancianos padres, un humilde y dócil trabajador en una imprenta en Tucumán, tras una serie de detenciones y condenas, realiza una transformación identitaria que deviene justamente enigma de su existencia. El autor la describe así, y cito de David Viñas: esa fue su primera condena, y en el fondo de su espíritu iba creciendo la sombra de Mate Cocido que había de reemplazar con el tiempo a segundo David Peralta. Fíjense a su vez también los términos, ¿no? Se habla de segundo, de sombra, es una coincidencia, pero o sea, es querida la coincidencia. Dice más adelante, Viñas, el destino ha sido terrible y por momentos hasta tragicómicos para con segundo David Peralta. Durante esos años corridos desde 1918 hasta 1926, 8 años que han servido para convertir al humilde obrero encuadernador en el famoso Mate Cocido de la realidad y de la leyenda. Fin de cita. Como las heridas de Juan Moreira, las detenciones de segundo David Peralta se contabilizan, devienen relato, marca de un proceso de transformación, de heroización a través de un prontuario policial. Como en las novelas de Gutiérrez, en las de Pedro Pago, David Viñas, se entrecruzan en la reconstrucción de las historias del bandolero Mate Cocido y de los mafiosos Chicho Grande y Chicho Chico, diferentes géneros del ámbito popular que ingresan en la literatura, desplazando la producción a los márgenes. El ingreso de la prensa, del discurso policial y del folletín en la génesis de esta producción de corte popular, que ha sido también estudiada por Carlos Hernán Sosa en la novela gauchesca de Eduardo Gutiérrez, publicado en 2020, y que resultan también claves de abordaje para las novelas de Pedro Pago. Román Setón, en su ensayo Dos representaciones de la Chicago argentina, los relatos de gángster de David Viñas y la mafia de Leopoldo Torres Nilsson, de 2014, afirma por otra parte, y en relación con la conformación discursiva de estas novelas que, y cito, en contra de lo que afirma Viñas Pago, que ha tomado los datos y acontecimientos de estas historias de los archivos, las tramas de estos relatos tienen más de invención que de copia de la realidad. Fin de cita.
Es importante retomar un concepto de Josefina Ludmer, quien en su ensayo El cuerpo del delito, un manual publicado en 1999, propone al delito como uno de los instrumentos más utilizados para definir y fundar una cultura. Es decir, que funciona como un divisor, una frontera cultural que separa y articula a la vez. Son esos 8 años los que se proponen como una frontera que separan dos subjetividades, dos destinos, fundando un sujeto definido desde el delito. Son varios los momentos en los que el accionar de mate cocido deviene frontera que daña a la sociedad. Los secuestros de Juan Garbarini, de Gregorio Otero, el asalto al casamiento de Charata, entre otros. El final del personaje es trágico y marca un periplo en el que la venganza contra las instituciones corrompidas lo muestran como un justiciero social que, al modo de Juan Bautista Bairoleto, otro bandolero famoso de Argentina, cumple un destino fatal. Román Setton, en otro ensayo que es Chicho Grande, Chicho Chico y Mate Cocido, Historia Local de la Infamia, los comienzos de David Viñas como narrador del 2014, afirma que de las 3 novelas, y cito, el texto más logrado y más promisorio es Chicho Grande, pues contiene, dice el ensayista, los elementos centrales de la poética narrativa de Viñas, y resulta por ello, siempre por parte del crítico, la más influyente de la formación de Viñas como narrador, la más determinante para su literatura inmediatamente posterior. Y señala cuáles son las líneas de continuidad de estas novelas, sobre todo de Chicho Grande, con la tradición de la literatura policial. Dice que hay una fuerte, una marcada continuidad con algunos elementos de la serie negra, con la tradición de la novela criminal y fundamentalmente con el cine de gángsters y el noir, con especial atención a las relaciones de dominación y sumisión. Para ir cerrando provisoriamente esta presentación, más allá del delito como ruptura de un orden social, de una ley que sostiene una organización social, en el universo narrativo de estas 3 novelitas infernales se difunde la desesperación, la frustración, la necesidad de venganza y de violencia como vía equivocada de rescate, de expresión. Es, sin juicios, una forma de humanidad a la deriva que reacciona con sus límites, es decir, dentro del espacio del delito, en el registro de un género policial que ubica sus raíces en textos de la tradición literaria argentina, traduciendo a su vez una realidad argentina movilizada por las transformaciones y la desorientación general que vivía la sociedad a principios del siglo XX. Bueno, muchas gracias por la atención. No se escucha, Rosa. Aquí, sí. No, nada, que David Viñas lo conocemos sobre todo por en otras facetas, que es muy importante porque así tenemos una visión más amplia. Aquí sí, Policiales por encargo. Gracias. Y seguimos con Luca Beuso.